Dicen que cada matrimonio tiene secretos. Para Emma, de 19 años, fueron las miradas persistentes de su suegro que deberían haber sido su primera advertencia. Ahora hay una pistola en la mesa de la cocina, sangre en el suelo de mármol, y una prueba de embarazo positiva escondida en su baño. A veces las traiciones más peligrosas ocurren bajo el mismo techo. Emma Collins se movía por el restaurante de Millie con eficiencia practicada, su cuerpo en piloto automático mientras equilibraba platos y rellenaba tazas de café. A los 19 años, su juventud estaba oculta bajo capas de agotamiento, visible solo en destellos fugaces cuando sonreía a los clientes habituales. El turno de medianoche casi terminaba, otro día de turnos dobles llegaba a su fin. Mañana traería más de lo mismo. Un ciclo interminable de apenas llegar a fin de mes. El pequeño apartamento que compartía con su madre esperaba a 15 cuadras en la parte olvidada de la ciudad. 2 habitaciones donde la calefacción a veces funcionaba, paredes lo suficientemente delgadas para escuchar las discusiones de los vecinos, y una pila de facturas sin pagar que crecía cada mes. Los sueños de Emma de asistir a la universidad comunitaria habían sido dejados de lado hace tiempo, sacrificados para ayudar a su madre con los crecientes gastos médicos. Su mundo se había reducido al espacio entre los turnos en el restaurante y breves momentos de descanso. La noche en que Tyler Wilson entró en el restaurante de Millie cambió todo. Entró en el restaurante cerca de la medianoche, una presencia extraña con su traje caro y zapatos pulidos. El taller mecánico al otro lado de la calle había cerrado su BMW para reparaciones, dejándolo varado en un vecindario que claramente nunca había visitado antes. Emma lo notó inmediatamente, imposible no hacerlo. Este hombre que parecía construido con materiales diferentes a los habituales clientes con sus manos callosas y ropa gastada. Tyler dejó una propina de $100 esa noche, una cantidad que representaba lo imposible para Emma. Regresó la noche siguiente con una excusa sobre revisar su coche. Para la tercera noche, ambos sabían que el coche era meramente un pretexto. Algo había surgido entre ellos, una conexión que desafiaba las fronteras invisibles de la clase social. Su cortejo avanzó a una velocidad vertiginosa. Tyler introdujo a Emma en un mundo que ella solo había vislumbrado a través de escaparates y pantallas de cine. Restaurantes donde una sola comida costaba más que su paga diaria. Teatros con asientos lujosos y servicio de champán. Viajes de compras que terminaban con bolsas de ropa que Emma no podía imaginar usando en su vida real. Él nunca mencionó las marcadas diferencias en sus orígenes, tratándola como si ella naturalmente perteneciera a su mundo. La madre de Emma observaba este romance vertiginoso con creciente preocupación. Reconocía el patrón de su propia juventud, hombres adinerados que veían a chicas como ellas como diversiones temporales. Cada vez que Emma regresaba a casa con otro regalo costoso, las advertencias de su madre se volvían más urgentes. La advertencia familiar sobre las cosas demasiado buenas para ser verdad caía en oídos sordos. Emma ya había decidido que esta historia tendría un final diferente al de su madre. La propuesta llegó 3 meses después de su primer encuentro. Sin rodilla en tierra ni vacilación nerviosa, Tyler simplemente presentó el anillo de diamantes entre la cena y el postre en el restaurante francés donde habían tenido su primera cita. La rapidez de todo debería haber sido una señal de advertencia, pero Emma solo vio escape, oportunidad y lo que creía que era amor. Aceptó inmediatamente. Su boda fue pequeña y apresurada, nada parecido a la elaborada celebración que Emma había imaginado secretamente de niña. El padre de Tyler pagó por todo, insistiendo en encargarse de los arreglos. Emma no tuvo damas de honor, ni amigas de la infancia que estuvieran a su lado. Su madre se sentó sola durante la ceremonia, con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. La mansión de los Wilson apareció ante Emma como un espejismo el día que Tyler la llevó a casa como su esposa. 3 amplias plantas de perfección arquitectónica anidadas entre jardines cuidados y árboles antiguos. Dentro, la vastedad continuaba, habitaciones dedicadas a propósitos únicos, muebles que nunca habían conocido etiquetas de descuento, obras de arte que no estaban reproducidas en grandes cantidades. Emma se movía por estos espacios sintiéndose como una actriz que no había aprendido sus líneas, esperando que alguien la expusiera como una impostora. Richard Wilson dominaba este dominio completamente. A los 48 años, mantenía la presencia física del atleta universitario que una vez fue, con solo toques de gris en sus sienes que delataban su edad. Su bienvenida parecía genuina mientras abrazaba a su nueva nuera,
explicando que todos vivirían juntos hasta que los recién casados encontraran un hogar adecuado propio. Sus ojos, sorprendentemente similares a los de Tyler, seguían los movimientos de Emma con una atención que parecía excesiva para un suegro. La primera noche en la casa de los Wilson estableció patrones que darían forma a los próximos meses. Tyler recibió una llamada de negocios durante la cena y desapareció en el estudio de su padre, dejando a Emma sola con Richard. El Wilson mayor habló de su difunta esposa con tristeza practicada, describiendo su prolongada batalla contra el cáncer y el silencioso vacío de la casa desde su fallecimiento 5 años antes. Sus palabras eran apropiadas, incluso conmovedoras, pero algo en su mirada hizo que la piel de Emma se erizara con inquietud. Esa noche, sola en la enorme suite de invitados que ahora era su dormitorio, Emma observó a Tyler dormir. Sus rasgos se suavizaban en el sueño, haciéndolo parecer más joven que sus 24 años. Debería haberse sentido triunfante, habiendo asegurado un futuro tan alejado de sus comienzos. En cambio, una inquietud sin nombre la mantuvo despierta, reproduciendo las sutiles formas en que Richard la había observado durante toda la noche, no con el interés casual de un nuevo miembro de la familia, sino con una evaluación que se sentía incómodamente íntima. Emma desestimó estos pensamientos como paranoia nacida de las advertencias de su madre. Ahora era la esposa de Tyler Wilson. Esta magnífica casa era su hogar. La vida que siempre había deseado se extendía ante ella como los interminables pasillos de la mansión Wilson. Pero mientras finalmente se deslizaba hacia el sueño, Emma no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada, incluso dentro del santuario de su nuevo dormitorio. Lo que aún no comprendía era que en la casa Wilson, las paredes ocultaban secretos mucho más oscuros que cualquier cosa en su modesto pasado, y la sonrisa acogedora de Richard Wilson enmascaraba intenciones que pronto transformarían su cuento de hadas en algo mucho más siniestro. Las rutinas matutinas en la casa de los Wilson rápidamente se establecieron con precisión predecible. Tyler se levantaba a las 6, se duchaba, se vestía con uno de sus trajes a medida, y besaba la frente de Emma antes de que ella despertara completamente. A las 7, el sonido del motor de su coche se desvanecía por el largo camino de entrada, dejando a Emma sola en una casa demasiado grande para sentirse cómoda. El desayuno esperaba en la mesa del comedor, preparado por la señora Jenkins, el ama de llaves que aparecía y desaparecía como un fantasma, su presencia marcada solo por habitaciones inmaculadas y comidas preparadas. Los días de Emma se extendían ante ella, vacíos de propósito, sin trabajo ni estudios, sin facturas que pagar o comestibles que presupuestar, se encontró a la deriva en el lujo. Intentó llenar sus horas con actividades que imaginaba apropiadas para la esposa de un hombre rico, reuniones de comités benéficos, clases de tenis en el club de campo, almuerzos con las mujeres que el padre de Tyler sugería que conociera. Estos encuentros invariablemente la dejaban sintiéndose más aislada, su origen revelado en pequeñas formas que no podía controlar, un tenedor equivocado seleccionado en el almuerzo, ignorancia de destinos vacacionales dados por sentado, falta de conexiones familiares que formaban la moneda de conversación. Las otras esposas consideraban a Emma con educada curiosidad, como un espécimen exótico temporalmente exhibido entre ellas. Sus sonrisas ensayadas nunca llegaban a sus ojos cuando preguntaban sobre su encantador origen o elogiaban su refrescante perspectiva. Después de varias semanas de estas evaluaciones veladas, Emma dejó de intentarlo, retirándose al aislamiento tranquilo de la mansión Wilson. Richard, a diferencia de su hijo, trabajaba principalmente desde casa. Su empresa de desarrollo inmobiliario requería reuniones ocasionales, pero la mayoría de los días lo encontraban en su estudio, atendiendo llamadas y revisando documentos. Notó el creciente aislamiento de Emma. Comenzó a sugerir pequeñas salidas, un paseo para ver las propiedades que estaba desarrollando, almuerzos en restaurantes escondidos de los círculos sociales que incomodaban a Emma, visitas a galerías de arte donde podían deambular anónimamente. Emma se encontró anticipando estas excursiones, agradecida por la compañía y el interés aparentemente genuino de Richard en sus pensamientos. Él hacía preguntas sobre su infancia, su madre, sus sueños antes de conocer a Tyler,
preguntas que el propio Tyler nunca se había molestado en hacer. Richard escuchaba con una atención que hacía que Emma se sintiera visible de una manera que no había sentido desde los primeros días de su romance. 6 meses después del matrimonio, la distancia entre Emma y Tyler había crecido hasta convertirse en algo tangible. Ocupaban la misma cama, pero bien podrían haber vivido en casas diferentes. El trabajo de Tyler lo consumía por completo, noches tardías, reuniones de fin de semana, viajes de negocios que se volvían más frecuentes y de mayor duración. Cuando Emma sugirió que buscaran su propio lugar, Tyler descartó sus preocupaciones con vagas promesas de pronto y explicaciones sobre el momento de inversión y las condiciones del mercado. Su primer aniversario llegó un miércoles. Emma pasó el día preparando una cena especial, despidiendo a la señora Jenkins para crear algo personal con sus limitadas habilidades culinarias. Compró una botella de vino cara, encendió velas, se puso el vestido que Tyler una vez dijo que resaltaba las motas doradas en sus ojos. A las 8 en punto, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Reunión de emergencia con un cliente. No me esperes despierta. Emma se sentó sola en la mesa elaboradamente puesta, las velas consumiéndose mientras la comida se enfriaba. Richard la encontró allí una hora después, mirando fijamente su copa de vino sin tocar. Sin comentarios, tomó el asiento opuesto al de ella, se sirvió vino, y sirvió platos de la comida que se enfriaba para ambos. Comieron en un silencio agradable hasta que la compostura de Emma finalmente se quebró, una sola lágrima recorriendo su mejilla. A la mañana siguiente, una caja azul de Tiffany's esperaba junto a su taza de café. La pulsera de diamantes en su interior brillaba con obscena brillantez. La tarjeta decía simplemente de la familia Wilson. Emma sabía que Tyler no la había seleccionado, ni siquiera sabía sobre ella. La usó de todos modos, el peso en su muñeca un recordatorio de su complicada posición. Emma dejó de mencionar sus salidas con Richard a Tyler, no porque hubiera algo impropio, se dijo a sí misma, sino porque Tyler mostraba tan poco interés en sus actividades diarias que describirlas se sentía como hablar con una pared. Richard se convirtió en su guía al mundo al que Tyler la había traído, pero no había logrado ayudarla a navegar. Bajo su tutela, ella aprendió las gracias sociales que eventualmente podrían haberle ganado la aceptación entre las otras esposas, aunque ya no buscaba su aprobación. 9 meses después del matrimonio, Emma hizo reservas para cenar en el restaurante favorito de Tyler, esperando reconectar. Eligió un jueves, revisando primero su calendario para asegurarse de que no hubiera conflictos. A las 5, Tyler llamó para cancelar otra emergencia con un cliente que requería su atención inmediata. Emma colgó sin responder, la familiar decepción endureciéndose en un resentimiento sordo. El jardín se convirtió en su refugio en estas noches, sus senderos cuidadosamente atendidos y bancos escondidos ofreciendo soledad. El crepúsculo se profundizaba a su alrededor mientras se sentaba con las rodillas pegadas al pecho, ya no llorando pero dolida por la soledad. No escuchó a Richard acercarse hasta que estuvo frente a ella, 2 copas de vino en sus manos, la condensación formando gotas en el cristal. Pasaron horas hablando. Richard habló de sus propias decepciones, un matrimonio que se había vuelto distante antes de la enfermedad de su esposa, arrepentimientos por haber sido un padre ausente durante la infancia de Tyler, sueños diferidos por responsabilidad. Emma se encontró compartiendo cosas que nunca le había dicho a Tyler, las luchas de su madre con la adicción, sus esperanzas abandonadas de educación, su creciente comprensión de que podría haber cometido un terrible error. La temperatura bajó mientras la noche se asentaba completamente a su alrededor. Richard se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Emma, sus manos permaneciendo allí. Cuando finalmente las movió, una trazó un camino por su brazo hasta su mano, envolviéndola en calidez. Emma sabía que debería alejarse. La parte lógica de su cerebro registraba todos los límites que estaban siendo cruzados, el padre de su esposo, el hombre que la había recibido en su casa, más del doble de su edad. Pero la lógica no tenía poder contra la simple necesidad humana de ser vista, de ser deseada, de importarle a alguien. La mano de Richard se movió a su rostro, el pulgar limpiando suavemente una lágrima que no se había dado cuenta que había caído. El gesto se sentía simultáneamente paternal y decididamente no. Sus ojos hacían una pregunta mientras se acercaba más. «Esto está mal», susurró Emma, las palabras apenas audibles. Richard hizo una pausa,
dándole la oportunidad de alejarse, de restablecer los límites entre ellos. Ella no lo hizo. Por ese momento, solo existía el simple y devastador consuelo de la conexión humana. Ninguno de los dos vio la cortina del dormitorio en el segundo piso volver a su lugar, ni la silueta que había estado observándolos durante más tiempo del que cualquiera de los dos hubiera imaginado. La culpa siguió a Emma como una sombra en los días posteriores al jardín. Evitaba a Richard, inventaba excusas para estar fuera de casa, e intentaba reconectar con Tyler a través de cafés matutinos y mensajes de texto nocturnos. Sus esfuerzos pasaron mayormente desapercibidos. El horario de trabajo de Tyler se intensificó, saliendo de casa antes del amanecer y regresando mucho después de que Emma se hubiera acostado. El vacío de sus días y el silencio de la casa se volvieron insoportables. 2 semanas después del beso, Emma recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Una dirección, una hora, sin necesidad de firma. Lo borró inmediatamente, sabiendo exactamente quién lo había enviado y lo que significaba. Esa tarde, se encontró sentada en su coche frente a la dirección, un hotel discreto en las afueras de la ciudad, lejos de los círculos sociales de ambos Wilson. Permaneció sentada durante 30 minutos, con el motor apagado, debatiendo sus opciones. Cuando finalmente entró en el vestíbulo, Richard la esperaba junto al ascensor. La aventura comenzó con autoengaño. Emma se dijo a sí misma que era solo consuelo físico, solo atención lo que anhelaba, solo temporal hasta que Tyler recordara que ella existía. Las reuniones en el hotel se convirtieron en una parte regular de su semana, disfrazadas como viajes de compras o almuerzos con amigos ficticios. Richard le compró un segundo teléfono, mantenido escondido en su cajón de ropa interior bajo los suéteres de invierno. Intercambiaban mensajes mientras Tyler se duchaba o después de que se quedara dormido a su lado, la luz azul de la pantalla iluminando su traición en la oscuridad. Te he amado desde que te vi por primera vez, susurró Richard durante una de sus tardes. Las palabras deberían haber sido románticas. En cambio, se asentaron en el estómago de Emma como piedras. Se preguntó si habría dicho cosas similares a otras mujeres jóvenes, quizás incluso mientras su esposa aún vivía, pero sonrió y dejó que él creyera que encontraba consuelo en la declaración. La logística del engaño se volvió rutinaria. Emma aprendió que tarjetas de crédito Tyler nunca revisaba, que bolsas de tiendas llevar a casa como atrezo, que nombres de amigos invocar como coartadas. Richard se encargaba de los pagos del hotel, hacía reservas bajo nombres de empresas, elegía ubicaciones donde no serían reconocidos. En esas habitaciones anónimas, Emma encontró momentos fugaces de ser deseada, de ser el centro de atención de alguien, aunque después la satisfacción siempre se agriaba convirtiéndose en vergüenza durante el viaje de regreso a casa. Los momentos de peligro comenzaron gradualmente. Tyler llegando a casa inesperadamente mientras Emma y Richard estaban nadando, obligándolos a mantener una distancia casual en la piscina. La mano de Richard demorándose en la espalda de Emma durante la cena, retirada justo antes de que Tyler se diera la vuelta. Cada escape por poco debería haber sido una advertencia. En cambio, Richard parecía energizado por ellos, tomando riesgos cada vez más peligrosos. Lisa Harrington de la propiedad vecina mencionó haber visto a Emma y Richard almorzando en el café junto al lago, un comentario hecho con estudiada casualidad durante una reunión del comité de caridad. Emma proporcionó una explicación ensayada sobre discutir planes de renovación para el cumpleaños de Tyler, pero la sonrisa conocedora de Lisa sugirió que no estaba convencida. El peor incidente ocurrió en el Hotel Meridian del centro. Emma y Richard lo habían establecido como un lugar de encuentro seguro, pero una tarde cuando salían, se encontraron con Tyler en el vestíbulo con clientes. El momento se cristalizó en la memoria de Emma, la expresión sorprendida de Tyler, la explicación fluida de Richard sobre mostrarle a Emma un potencial espacio de oficina para una galería, su propio corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oír. Tyler había aceptado la explicación sin cuestionarla, besando su mejilla antes de volver con sus clientes. Esa noche, Emma tuvo la primera de lo que se convertirían en pesadillas recurrentes, de pie en la casa Wilson mientras las paredes se volvían transparentes, todos los que conocía observando mientras se movía de habitación en habitación, sus secretos visibles para todos. Despertaba jadeando, con Tyler durmiendo ajeno a su lado. 3 veces Emma intentó terminar la aventura. El primer intento vino después de ver a su madre,
la decepción en sus ojos cuando Emma describió su solitario matrimonio haciéndola cuestionar todas sus elecciones. El segundo siguió a una rara noche en que Tyler llegó a casa temprano, trayendo comida para llevar y quedándose dormido a su lado en el sofá, un vistazo de lo que su matrimonio podría haber sido. El tercero ocurrió después de que Richard se volviera posesivo, interrogándola sobre amigos masculinos y sugiriendo que limitara su independencia. Cada vez, Richard respondía con precisión calculada. Le recordaba su aislamiento, su falta de carrera, su dependencia financiera de la familia Wilson. Destacaba la continua ausencia de Tyler, sugiriendo con implicaciones cuidadosamente plantadas que quizás Tyler tenía sus propios secretos, sus propias razones para esas noches tardías en la oficina. Luego se convertía en el hombre atento y cariñoso que primero la había atraído, haciéndola dudar de su resolución. 4 meses después de iniciar la aventura, Emma se sentó al borde de su bañera mirando una prueba de embarazo. Su periodo tenía 2 semanas de retraso. La realidad matemática era ineludible: si estaba embarazada, determinar el padre sería imposible. La prueba permaneció sin usar, su valor fallando mientras las implicaciones la abrumaban. Un bebé haría permanente sus engaños, la ataría para siempre a la familia Wilson de maneras que no podría controlar. Esa noche, Emma se encontró investigando apartamentos en ciudades cercanas, calculando qué trabajos con salario mínimo podrían estar disponibles para alguien con un diploma de secundaria y experiencia como camarera. Los números no sumaban para la supervivencia, y mucho menos para la comodidad. Había cambiado su independencia por seguridad, y ahora se encontraba sin ninguna de las dos. Richard notó su distracción durante su próxima reunión, cuando ella mencionó la necesidad de hablar sobre su situación, sobre potencialmente terminar las cosas antes de que fueran descubiertos. Su comportamiento cambió. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por algo calculador y frío. «Has olvidado algo importante, Emma», dijo, con voz engañosamente suave. «Viniste de la nada. Sin el apellido Wilson, es exactamente a lo que volverás». Tocó su mejilla, el gesto ya no reconfortante sino propietario. «Además, ¿a dónde irías que yo no pudiera encontrarte?». La pregunta flotó en el aire entre ellos, no exactamente una amenaza pero cercana a una. En ese momento, Emma entendió con devastadora claridad de lo que su madre había tratado de advertirle: la jaula en la que había entrado voluntariamente, confundiéndola con un santuario. Las paredes doradas de la mansión Wilson ahora se sentían como barrotes de prisión, y el hombre que la observaba con posesividad confiada tenía todas las llaves. Esa noche, Emma finalmente se hizo la prueba de embarazo. Mientras esperaba el resultado, tomó una decisión: independientemente de lo que mostrara la prueba, algo tenía que cambiar. La vida que estaba viviendo no podía continuar, no sin destruir lo que quedaba de la persona que una vez había sido. El signo positivo apareció en la pequeña ventana con tranquila finalidad. Emma lo miró durante mucho tiempo, pensando en principios y finales, en errores y consecuencias, en lo que estaría dispuesta a hacer para escapar. Tyler lo notó por primera vez durante una cena familiar, la forma en que Emma y Richard guardaban silencio cuando él entraba en la habitación. Una pequeña cosa, fácilmente descartable, pero plantó una semilla de inquietud. Otros momentos siguieron, sus bromas privadas, miradas prolongadas, la extraña tensión que llenaba las habitaciones que ocupaban juntos. La señora Jenkins, el ama de llaves que raramente hablaba fuera de turno, comenzó a mirar a Tyler con algo parecido a lástima en sus ojos. Una vez, la sorprendió observando a Emma y Richard en el jardín, su desaprobación evidente en su postura rígida. Cuando notó a Tyler, rápidamente se ocupó con tareas sin sentido, evitando su mirada interrogante. Los pendientes de zafiro fueron la primera pista tangible. Tyler los notó mientras Emma se preparaba para la cena, elegantes, costosas joyas que él no había comprado. «Son hermosos», dijo, estudiando su reflejo. «¿Cuándo los conseguiste?». Los dedos de Emma vacilaron momentáneamente. «Hace unas semanas». «¿Recuerdas ese viaje de compras a la ciudad?». Él asintió, aunque no recordaba tal viaje. Esa noche, Tyler revisó los extractos de sus tarjetas de crédito. No aparecían compras de joyas en ninguna cuenta. Otros artículos inexplicados comenzaron a llamar su atención: ropa de diseñador que no reconocía, un bolso que costaba más que el salario de un mes para la mayoría de las personas. Pequeñas discrepancias que formaban un patrón inquietante. La factura del teléfono móvil reveló cientos de mensajes de texto a un número no listado, siempre cuando Tyler estaba en el trabajo o dormido. Cuando lo llamó desde su oficina, fue directamente al buzón de voz sin identificación. Durante su juego semanal de baloncesto,
Tyler confió sus preocupaciones a Jake Thompson, su amigo más antiguo. Hombre, algo no está bien en tu casa, dijo Jake después de escuchar. No te lo tomes a mal, pero podría ser que ellos estén, ya sabes, más cercanos de lo que deberían. Tyler lo descartó con una risa, pero la sospecha había echado raíces. Esa noche, viendo a Emma dormir a su lado, se preguntó qué secretos guardaba. La semana siguiente, Tyler anunció un viaje de negocios que incluía pasar la noche fuera. Su padre sugirió usar el servicio de transporte para evitar el estacionamiento del aeropuerto, una consideración inusual que solo aumentó las sospechas de Tyler. En lugar de ir al aeropuerto, Tyler se registró en un motel al otro lado de la ciudad bajo un nombre falso. A las 9 de esa noche, estaba estacionado con una vista clara de la propiedad familiar, observando las luces moverse a través de varias habitaciones. A través de binoculares, Tyler observó a Emma y Richard cenando en el patio. Nada explícitamente inapropiado, pero su lenguaje corporal contaba una historia de intimidad. Se sentaban más cerca de lo necesario, Richard rellenaba el vino de Emma con atenta precisión, permanecían en la mesa mucho después de comer. La escena carecía de la formalidad que debería existir entre suegro y nuera. Todavía sin pruebas definitivas, Tyler visitó una tienda de electrónica al día siguiente en lugar de regresar a casa. Compró una pequeña cámara de seguridad disfrazada como un reloj de escritorio, escuchando con interés distante mientras la vendedora explicaba sus características: activación por movimiento, transmisión inalámbrica a una aplicación de smartphone. La instaló esa tarde en la sala de estar mientras Emma y Richard estaban fuera. Colocada en la estantería entre objetos decorativos, ofrecía una vista clara sin ser obvia. La aplicación en su teléfono mostraba una transmisión perfecta. Durante 3 días, Tyler revisó grabaciones mundanas, Emma leyendo, Richard trabajando, la señora Jenkins limpiando. No apareció nada incriminatorio. En el cuarto día, durante una reunión de presupuesto en el trabajo, el teléfono de Tyler vibró con una alerta de movimiento. Se disculpó y abrió la aplicación en un cubículo del baño. Las imágenes mostraban a Emma y Richard entrando en la sala de estar. Después de una breve conversación, Richard atrajo a Emma hacia un abrazo, besándola con la familiaridad de amantes establecidos. Emma respondió sin vacilación, sus brazos envolviéndose alrededor de su cuello mientras se movían hacia el sofá. Tyler cerró la aplicación, sintiendo bilis subir por su garganta. En el baño de la oficina, vomitó hasta que no quedó nada más que ácido y certeza. Las 2 personas en las que más confiaba lo habían traicionado de la manera más fundamental posible. Esa noche, Tyler condujo sin rumbo por la ciudad, alternando entre rabia y devastación. Golpeó el volante hasta que sus manos se magullaron, gritó hasta que su voz se quebró. Sus pensamientos se dirigieron a su madre, como Richard había retratado su matrimonio como perfecto, presentándose como el esposo devoto que lloraba a su amada esposa. ¿Habían sido mentiras también? La casa de empeños apareció en los faros de Tyler justo antes de la hora de cierre, su letrero de neón ofreciendo una respuesta que su mente fracturada no podía resistir. La transacción fue inquietantemente simple, efectivo por una pequeña pistola negra, pasada sobre el mostrador en una bolsa de papel como una compra mundana. Durante horas, Tyler se sentó en su coche estacionado, el arma pesada en su regazo, pasando por escenarios de confrontación y retribución. Al amanecer, la agitación emocional se había cristalizado en una fría resolución. No crearía una escena. Estaría tranquilo, controlado, rasgos que su padre siempre había valorado. La casa estaba tranquila cuando Tyler regresó. Hizo una copia de seguridad del video incriminatorio, luego colocó la pistola en el cajón de la cocina bajo los paños de cocina, doméstica, escondida, accesible. Luego preparó café y esperó en la barra del desayuno, observando la escalera. El sonido de la ducha arriba indicaba que Emma estaba despierta. Su padre seguiría poco después, manteniendo la rutina inmutable del hogar Wilson. Tyler miró su reloj, 7:15 de la mañana. Sus dedos rozaron el mango del cajón, sintiendo su frío metal contra su piel. Lo que sucediera a continuación cambiaría para siempre la historia de la familia Wilson. Y él estaba listo. Emma descendió las escaleras a las 7:30 de la mañana, el cabello aún húmedo por la ducha, vestida con la elegancia casual que se había convertido en su uniforme. Se detuvo brevemente al ver a Tyler en la barra del desayuno. Él raramente tenía tiempo para desayunar en casa últimamente. «Has vuelto temprano», dijo ella,
moviéndose hacia la cafetera. ¿Cómo estuvo Sacramento? Tyler no respondió. Colocó su teléfono en la encimera y lo deslizó hacia ella, con el video ya preparado. Emma miró la pantalla, la confusión dando paso al reconocimiento, luego al horror mientras se veía a sí misma y a Richard abrazándose en la sala de estar. La marca de tiempo mostraba la tarde de ayer. Tyler, susurró, su voz apenas audible. ¿Puedo explicarlo? La voz de Tyler se mantuvo firme, sin emoción. No creo que sea necesario. Las manos de Emma temblaban mientras apartaba el teléfono. Lo siento, dijo, las palabras vacías ante la magnitud de lo que habían hecho. Lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Tyler, su comportamiento tranquilo más aterrador que lo habría sido la ira. Emma miró fijamente la encimera de mármol, incapaz de encontrarse con sus ojos. 6 meses. ¿Lo amas? La pregunta quedó suspendida entre ellos, engañosamente simple pero imposible de responder honestamente. Antes de que Emma pudiera formular una respuesta, se escucharon pasos en las escaleras. Richard apareció en la puerta, vestido para su carrera matutina. Se quedó inmóvil al ver a Tyler, percibiendo inmediatamente que algo estaba mal. Tyler, dijo Richard, su voz cuidadosamente neutral. Pensaba que estarías en Sacramento hasta esta noche. Claramente, respondió Tyler, volviéndose para enfrentar a su padre. Giró el teléfono para que Richard pudiera ver la imagen congelada en la pantalla. La cocina se llenó de un terrible silencio. Sin acusaciones, sin gritos, solo 3 personas enfrentando las consecuencias de decisiones que no podían deshacerse. Richard se recuperó primero, su expresión cambiando de shock a una preocupación practicada. Hijo, esto no es lo que parece, comenzó, avanzando más hacia la cocina. Emma estaba vulnerable, confundida. Vino a mí en busca de orientación, y las cosas se complicaron. La cabeza de Emma se levantó de golpe. Eso no es cierto. Estaba sola, continuó Richard como si Emma no hubiera hablado. Estabas tan ocupado con el trabajo. Necesitaba atención, y cometí un terrible error. Pero ella lo inició, Tyler. Ella vino por mí. La risa de Tyler no contenía humor. Siempre es culpa de alguien más, ¿verdad, papá? Igual que cuando mamá descubrió lo de tu secretaria, lo de la vecina, ¿fue culpa de ellas también? Richard palideció ligeramente, tomado por sorpresa por la referencia a indiscreciones pasadas que Tyler no debería haber conocido. Tu madre nunca me lo contó todo antes de morir, interrumpió Tyler. No fue el cáncer lo que la mató, papá. Fue saber qué tipo de hombre había desperdiciado su vida. Emma observó el intercambio con creciente temor, dándose cuenta de lo poco que sabía sobre la familia en la que se había casado. La tensión en la habitación había cambiado, ya no centrada en su traición sino en algo más profundo, heridas que habían supurado durante años entre padre e hijo. La fachada de Richard se agrietó. Pequeño desagradecido, después de todo lo que te he dado, todo lo que he construido para esta familia. Familia. La voz de Tyler finalmente se elevó. ¿Es esto lo que significa familia para ti? ¿Acostarte con mi esposa? Tyler se puso de pie, su mano moviéndose hacia su cintura. Emma vio el arma antes que Richard, su metal negro captando la luz matutina que entraba por las ventanas de la cocina. Tyler, por favor, suplicó, moviéndose hacia él. Guarda eso. Podemos hablar de esto, solucionarlo de alguna manera. No hay nada que solucionar, dijo Tyler, aunque no levantó el arma. Se acabó. Todo. Los ojos de Richard se fijaron en el arma, su expresión calculadora. No vas a disparar a nadie, Tyler. No lo tienes en ti. Siempre fuiste débil, igual que tu madre. No hables de ella, advirtió Tyler, sus nudillos blancos alrededor de la empuñadura del arma. Tyler, mírame, dijo Emma, desesperada por desescalar la situación. Esta no es la respuesta. Cuando la mirada de Tyler se desvió hacia Emma, Richard se abalanzó hacia adelante, alcanzando el arma. Tyler reaccionó instintivamente, retrocediendo, pero el impulso de Richard lo llevó hacia adelante. Forcejearon brevemente, un enredo caótico de extremidades y desesperación. El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado de la cocina. Richard retrocedió tambaleándose, una mirada de sorpresa reemplazando la ira en su rostro. Una mancha oscura se extendió por su pecho, volviendo negra su camiseta gris de correr. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Sus piernas cedieron, y se desplomó sobre el inmaculado suelo de baldosas. Emma permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que había sucedido. Tyler miraba fijamente el cuerpo de su padre, el arma ahora colgando flácidamente a su lado. El silencio que siguió pareció extenderse hasta la eternidad, roto solo por el goteo constante de la cafetera terminando su ciclo. La sangre se acumulaba alrededor del cuerpo de Richard, extendiéndose en un patrón irregular a través de
las baldosas blancas de la cocina. Emma se movió primero, agarrando toallas de papel del mostrador en un intento inútil de contener el desastre. Lo absurdo del gesto, tratar de limpiar una escena de asesinato con papel de cocina, no se registró a través de sus ojos. Emma, detente, dijo Tyler, finalmente saliendo de su trance. Solo, detente. El aullido de las sirenas creció en la distancia. Un vecino debió haber escuchado el disparo y llamado a la policía. En minutos, la casa se llenaría de extraños documentando su tragedia, midiendo patrones de salpicaduras de sangre, recolectando evidencia del momento en que sus vidas habían implosionado. Cuando la policía llegó, encontraron a Tyler sentado a la mesa de la cocina, el arma colocada cuidadosamente frente a él. No opuso resistencia cuando lo esposaron, leyéndole derechos que apenas comprendía. Emma respondió a sus preguntas mecánicamente, su mente incapaz de procesar la realidad que se desarrollaba a su alrededor. Desde las ventanas de las casas vecinas, rostros curiosos observaban cómo el cuerpo de Richard era retirado de la casa que había construido, cubierto por una sábana pero inconfundiblemente sin vida. El vecindario no hablaría de otra cosa durante meses. Horas más tarde, sola en una aséptica sala de interrogatorios en la comisaría, Emma contó la historia completa, su soledad, la aventura, la prueba de embarazo escondida en el cajón de su baño. La voz del detective se mantuvo amable mientras sus ojos permanecían fríos, registrando su confesión sin juzgar. Así que no puede estar segura de quién es el padre, resumió, cerrando su cuaderno. No, admitió Emma, sus manos cubriendo protectoramente su vientre a un plano. No puedo. Cuando la liberaron esa noche, sin cargos pero advertida de no abandonar la ciudad, Emma regresó al pequeño apartamento de su madre por primera vez desde su boda. Mientras yacía en la estrecha cama individual de su infancia, se preguntó cómo una vida que había parecido tan prometedora podía deshilacharse tan completamente en menos de un año. En la mansión Wilson, ahora vacía y sellada con cinta policial, una prueba de embarazo positiva permanecía en el bote de basura del baño principal, sin ser vista ni descubierta. Una complicación final en una historia sin ganadores, solo sobrevivientes que quedaban para dar sentido a los escombros.